Estas son palabras de Javier Milei cuando estaba haciendo campaña, es que las ideas de la libertad no nos preocupa la igualdad, sino acabar con la pobreza. Hay economistas que tildan de milagro argentino lo que está haciendo Javier Milei y dicen que pues estas ideas funcionan, pero más que milagro dicen que es un sentido común financiero y económico. ¿Sí? Entonces, es cordura y lógica económica y que demuestra que las medidas hechas eh, con un buen análisis y de manera rápida causan efectos positivos también de manera muy rápida, valga la redundancia. Lo otro que dicen es que lo que Milei está demostrando es que siempre gobiernan socialdemocracias o socialistas, ¿sí? Y cuando viene la centroderecha o la supuesta derecha a gobernar los países latinoamericanos, eh, plantean ideas políticas muy, eh, muy como gradualistas, ¿sí? Y eso solo ayuda a que cuando vuelva un socialista al gobierno que sí plantea ideas más radicales, retroceda lo que se ha podido avanzar. Entonces, primera lección que deja Milei, nada de gradualismo, ¿sí? Hay que, esto es un análisis que hizo también el economista español Daniel Lacalle, por si lo quieren buscar, dice que hay que acabar con el socialismo de manera radical porque se sabe que las socialdemocracias están en ruina y miserias. Antes de que se posicionara Milei cuando era candidato, recuerden que ese análisis lo hicimos en nuestra anterior casa Melodía, y por ahí tengo los datos, 50 economistas firmaron una carta y un documento extenso advirtiendo del riesgo que significaba para que Milei llegara a la presidencia. Hablaban de aumento en la pobreza, hablaban de una catástrofe económica, entre muchas otras cosas. En ese momento en Melodía, y lo podemos retomar en esa época, ya hace más de 6 meses, las cifras mostraban que se habían equivocado. Y cuando usted miraba la hoja de vida de esos economistas, pues todos tenían ideas keynesianas y de socialdemocracia. En este momento, Argentina a través de Milei, y recordemos que el Congreso le dio a Milei unos poderes especiales para hacer todas estas reformas que expiraron hace 2 días. Entonces, Javier Milei ha podido cambiar de manera radical muchas cosas en Argentina, no lo suficiente, pero fue por esos poderes especiales que vendieron. Y se sabe que el Congreso es principalmente opositor y que ahora en las elecciones de octubre se espera que eso cambie. Logró muy rápido un superávit fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejó de imprimir dinero con el Banco Central, limpió el Banco Central y las cuentas que tenían con el balance internacional y eliminó la inflación. Cuando Milei llega, la inflación estaba terrible, esa gráfica que ven ahí, la inflación cuando llega Milei, arriba, ese pico que ven arriba a la derecha es cuando llega Milei, y esto es lo que tenemos en este momento de inflación, ¿sí? Entonces, cuando limpia el Banco Central tenía un agujero cuando llega Milei a la presidencia de 12.500 millones de dólares. Y hace 3 meses, además, eliminó el cambio de la moneda porque el control del precio del dólar en el gobierno kirchnerista de Fernández había un cepo para ese dólar. Ahora, siguiente, ¿qué más decían? Que Milei estaba reduciendo la inflación, pero que estaba aumentando la pobreza. Cuando Milei da su discurso de posición, él advierte, y en esa gráfica que ustedes ven ahí vamos a hablar de pobreza, él advierte que la pobreza va a aumentar al inicio y sus predicciones económicas se dieron casi que al pie de la letra como si fuera una especie de pitonizo en materia económica. Porque él llega, la pobreza está por cerca del 41,7%, luego sube al 52% en el primer semestre del 2024, quiere decir que y aumentó la indigencia a 18, perdón, aumentó 18.1% la indigencia y luego empieza a bajar a 38, o sea, bajó a 8.2 y baja a 31. En este momento la pobreza en Argentina tenemos el mínimo histórico en los últimos 7 años. Y esto según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina, que mide la pobreza cada 6 meses. Ahora, ¿de dónde sale el dato de este semestre? Porque del IDEC, como se llama ese instituto, ese dato saldrá oficialmente a partir de septiembre de este año. Pero hay otras instituciones, un ministerio y unas universidades que han hecho los cálculos de pobreza en el pasado con las mismas metodologías y datos que usa el INDEC, y ellos dicen exactamente que la pobreza ha bajado a esos niveles en este momento. Entonces, hay unos críticos de Milei que dicen que la pobreza, que ahí no están teniendo en cuenta 2 factores, y es la actualización de precios de canasta básica y la asignación universal por hijo. Pero en el peor de los escenarios, si esas críticas fuesen válidas, el dato de pobreza se diferenciaría del que está dando en este momento este ministerio en 1.2 puntos porcentuales, no sería mucho, ¿ya? La pobreza, vuelvo y digo, la indigencia bajó 7.3 puntos en el último semestre. Y vuelvo y digo, aumentó la pobreza, recién llega al gobierno, pero en este momento tiene mínimos en los últimos 7 años, ¿ya? Ahora, la economía de Argentina, ¿qué decían los críticos, director? Que iba a caer económicamente. Argentina en este momento crece
al 5,8%. Eso es más que lo que está creciendo China. Crece de manera robusta, sin usar gasto público desmedido, es decir, contratos del Estado, ¿sí? Y dando empleo a través del Estado, sin gasto público innecesario, sin emisión monetaria, es decir, sin imprimir más billetes, para que lo entendamos en Colombia, sin desequilibrios fiscales y financieros y sin tirar emisiones del Banco Central a largo plazo, o sea, deuda futura. Sin nada de eso, Milei está creciendo la economía, es decir, no está siendo jalonada por el Estado, sino por los empresarios. ¿Qué otra cosa? La actividad económica de Argentina, luego digo, roza los máximos históricos, está creciendo más que China. Ahora, Milei, ya para cerrar, para hablar de esa motosierra que le llaman de Milei, y básicamente ha acabado más o menos 100, más o menos no, el dato exacto, según el documento oficial del gobierno argentino, fueron 101 instituciones gubernamentales que ya cerró por completo. Y dice que falta mucho más, es decir, ha eliminado lo que llaman la grasa del Estado. Muchas instituciones que tenían empleados que eran útiles para prácticamente nada, pero que lo más grave que dicen los analistas del gobierno argentino y el ministro Sturzenegger, que es el ministro de regulación, entidades que ponían bloqueos al libre mercado y a que el empresario pudiese salir adelante y ser competitivo a nivel local y a nivel internacional. Recuerden que el plan de Milei es que Argentina vuelva a ser uno de los 3 países más ricos del mundo para el 2050. Bueno, ese es el plan de Javier Milei y las cifras demuestran que sus políticas están funcionando, dejando de lado todo el asistencialismo y sin ayuda del Estado.